Hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Sembrando Semillas. Hoy es un capítulo que me emociona mucho porque vamos a ver cosas muy interesantes, que es educación financiera, pero como lo vimos en otro capítulo, desde esta parte más interna, más emocional y más de nosotros. Pero sobre todo lo que me da curiosidad es por qué nuestra invitada se fue a esa parte, pudiendo educar a cualquier edad, por qué decidió empezar con los niños. Me da mucha curiosidad, puedo tener yo mis propias respuestas, pero de por qué lo hizo, pero yo creo que qué mejor que nos lo diga ella y pues diciendo eso le doy la bienvenida a Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Adolo, bueno, por esta oportunidad, por invitarme a este espacio tan poderoso y tan transformador, ¿no? Entonces, bueno, Sí, no, muchas gracias. Y cuéntanos un poquito, a qué te dedicas? Y ya después nos vamos con la historia de cómo llegaste a lo que te dedicas actualmente. buenísimo. Bueno, soy la fundadora y también la CEO de Plotus Lab Inc. Plotus Lab es una plataforma educativa con el único programa en el mercado que combina finanzas con emociones y habilidades sociales conscientes. Hacemos cosas como, no te enseñamos solamente las herramientas de dinero clásicas, ¿no? Que ahorrar, invertir, sabes, lo que escuchamos siempre, o en cursos de repente de finanzas más avanzados, sino que mentalmente y emocionalmente te preparamos para triunfar, por así decirlo, y que siempre recuerdes que no dejes que la parte emocional y social invada tus finanzas, ¿no? Y puedas mantener el equilibrio en la vida. Tocamos temas como, por ejemplo, cómo la presión emocional o las emociones te pueden impulsar a comprar cosas que no necesitas. O como también la presión social, por ejemplo, por dar un ejemplo bastante corto, que nos ha pasado a casi todos, te lleva a comprar la casa más grande cuando eres tú solo o eres tú y tu pareja y no la necesitan y están todo el día afuera y ni siquiera la disfrutan. Entonces, cosas así. O a comprar el carro del año y no lo necesitabas. A comprar quizás el teléfono más costoso del año que cuesta $2,000, pero tú realmente lo único que haces es mandar mensajes y recibir llamadas o cosas así. Entonces, realmente no requieres eso, ¿no? Podrías usarlo en cosas más productivas, como invertir en ti mismo, en caridad, o sea, en un montón de opciones que hay, ¿no? Y bueno, esto es una pequeña muestra, una pequeña semilla de todo lo que, del árbol que va a flotar, ¿no? De cada niño que entra a Plotus Lab. Ok, oye, se me hace muy interesante. Incluso antes de regresarme a la historia, me vinieron con lo que comentaste muchísimas preguntas, sobre todo en esta parte donde hablas de que compramos a veces productos que no necesitamos, ¿no? Que le invertimos como un poquito más a eso. Ahí quisiera entender dos cosas. Uno, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué tomamos esa decisión? Y la segunda, o sea, desde la parte no, bueno, vamos primero por esa, pero desde la parte de por qué lo hacemos, qué estamos queriendo cubrir al hacer eso, donde ya es innecesaria, porque también Sí, hay otras partes. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí que como niño me gustan los carros, si bien no me compro como el más caro, pero a veces elijo uno que tenga mayor comodidad, mayor, o sea, otras características total. que sí hacen que de lo que de mi necesidad, pues yo le puse como tres o cuatro, ¿no? Que están como, digamos, por arriba. Entonces, por eso entender Sí, esa diferencia es lo que me gustaría como que empezar y de ahí ir inicia. construyendo, ¿no? Claro que sí. Mira, hay dos motivos principales. Uno es o el marketing que te llena, ¿no? De necesidades que tú no realmente no tienes, que realmente no son tuyas. Por eso vemos que a veces panaderías abren las puertas y permiten que el olor, ¿verdad? Ah, De claro. invade el ambiente y tú, wow, tú no tenías ni te había pasado por la mente querer pan, pero con el olor somos muy sensoriales, los niños más. Entonces, imagínate, te vas como, como como esta fábula del flautista, ¿no? Que estaba, Sí, sí, que estaba sí. mandando a los ratones. Entonces, tal cual, te vas, te desviaste del camino a comprar algo que no necesitaba, que quizás incluso tú puedas tener un mundo de cosas como quizás diabetes, algo así, te lleva a otro punto más también, pero bueno. Y tenemos la otra parte, que obviamente cuando ya se han creado traumas, vacíos, cosas mucho más profundas, y de repente esa publicidad
o esa situación te está llevando a acumular o a intentar llenar cosas con cosas materiales, cosas que son muy internas, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? De que, por ejemplo, cuántos no hemos tenido o nosotros mismos hemos enfrentado una situación donde queremos llenar un momento de mucha tristeza, de la partida de un familiar, lo que sea, comprando o llenando nuestro tiempo de cosas para distraernos, porque también pasa con el trabajo, con las ocupaciones, con aprender. Entonces, de eso va este programa también, de que los niños desde muy temprana edad entren en la conciencia de que no, realmente yo no necesito esto. Con dulces, ¿sabes? Con ejemplos más simples, obviamente, a la comprensión y lenguaje de un niño, él puede entender, mira, vaya tomando sus decisiones conscientes, ¿sí? Desde la sabiduría, de entender, mira, tengo que hacer una pausa. O sea, esto lo necesito, este juguete ya lo tengo. ¿Cuántos juguetes tengo en mi casa que ya, o sea, ni siquiera uso? Entonces, bueno, Ay, que es eh, súper común, ¿eh? muchísimo. Y lo más importante con ese punto también es, hay muchos padres que todavía están luchando con el paradigma de estos temas son muy profundos, no son de un niño, ¿no? No quiero robarle su infancia, no quiero hacerlo crecer antes de tiempo. Y la verdad es que tú no puedes meter un niño en una burbuja y todos estamos conscientes que ya el ambiente, ya el mundo lo está educando por ti. Si tú no Claro. pones, sí, si tú no siembras las condiciones, las habilidades, la sabiduría correcta, la conciencia correcta en tu hijo, porque el marketing está en todos lados, los bancos están en todos lados, o sea, todo está pasando a su alrededor, las pantallas están ahí y si tú no pones antes de que eso se siembre, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué sucedió con uno mismo? No, Cuando te y dieron una tarjeta de crédito, cualquier cosa así. ujú. Y de hecho ahí quiero poner como un ejemplo de justo de lo que mencionas, porque yo creo que esta parte que tú haces tiene que también ser, o más bien es, yo creo que es muy compasiva contigo mismo a largo plazo. Es decir, ahorita que Ok. estabas poniendo el ejemplo de que a veces compramos por llenar un vacío, a mí me ha pasado y te puedo decir que temas de educación financiera, tú y yo tenemos la misma formación de economistas, pues sí tenemos cierta información que nos permite tomar conciencia. Y aún así, lo he repetido Sí. y ya de manera consciente, sabiendo, esto lo Sí, sí. compré no porque lo necesitara, sino porque me está llenando pues esta tristeza, esta depresión que tengo en este momento, X o Ah, Y cosas, ¿no? a veces Y incluso por costumbres, ujú, exacto. ¿sabes? Por ejemplo, Navidad, fechas así muy emblemáticas, ¿no? Que siempre nos han sembrado como estas, pero de repente tú te pones a ver, tengo todavía ropa nueva en mi closet, tengo cosas que ni me he puesto, de verdad voy a comprar más, o sea, solo porque en esta época yo tengo que gastar. Me han Oye, dicho que tengo que comprarme todo esto. y a ver, ahí Sí, explícanos, porque creo que ahí entra lo que dices de este tema social, de estos tres pilares que exacto, nos comentaste. total, ¿Cómo les ayudas a esa parte? Porque muchas veces ese tema social también te llega de gente, o sea, no, ahorita nos ponías el ejemplo del marketing, pero también te llega de gente muy cercana, ¿no? Puede ser pues tu pareja o tu mamá que le diga, a ver, vamos a poner justo, ejemplo de los niños, ¿no? Que tienen ya N cantidad de juguetes, pero ¿cómo no les va a traer nada a Santa? ¿Cómo no va a haber eso? Y entonces viene una presión social, aunque tú exacto, sabes que no falta. Y sí, aunque o sea, y hasta te dicen, aunque sea algo chiquito. Entonces, esa parte, exacto. ¿cómo lo trabajas tú en este programa que tienes? Bueno, te lo voy a poner con una pregunta que es muy común, se las damos a los padres para empoderar también a los padres, aunque nuestro programa va enfocado específicamente a los niños, no necesitan del acompañamiento del padre para empoderarse, pero también si el padre es la ventaja del programa, puede ser parte de él, ¿no? También. Y se va a sentir parte del programa, aunque el niño no necesite exactamente de él. Eso es lo hermoso también de este programa, de este proceso. Y es algo tan simple donde empoderamos tanto el niño como el padre con esa pregunta clásica de los niños de, pero ¿por qué él lo tiene y yo no? ¿Por qué, sabes? ¿Por qué no me lo das a mí y los padres de él se lo dan a él, sabes? Y sin esfuerzo y sin todas estas cosas. Son límites muy claros y es entender nuestra realidad. Todo parte de nosotros, desde el cuidado personal y de entender que cada familia tiene valores distintos, ve la vida distinto, tiene límites distintos. Y es a partir de eso, sin meterle más, ¿sabes? Ujú. Más, vamos a decir, como esas
telarañas o ramificaciones que le metemos los adultos a sobrepensar cosas y que como le explico, un niño no necesita una explicación tan compleja como un adulto. O sea, el niño necesita pararse sobre una base sólida desde la cual él va a partir y va a cargar. Entonces, es decirle lo simple. Esa familia, sin tampoco, ¿sabes?, meter cosas que no sean desde el amor y no sean empáticas, tiene unos valores y nosotros tenemos otros valores. Nosotros creemos, por ejemplo, que ser millonario es más que solo tener dinero, ¿no? Ser millonario y abundante es tener salud, es hacer caridad, es cuidar de ti mismo, o sea, es todo este conjunto de cosas. Ser millonario no es solo acumular cosas o acumular dinero o llenarte de todo esto. Entonces, o no tener tiempo, por ejemplo. La mayoría de millonarios compran tiempo. So, algo tan básico como eso. Entonces, bueno, imagínate, partimos de ese tipo de preguntas muy reflexivas, muy internas y con dinámicas de juego, obviamente, para los niños, ¿no? Ok, y mencionabas esta parte de que los padres también terminan de cierto modo aprendiendo, pero eso yo creo que es súper real y creo que es una bendición de lo que tanto Ana como tú hacen con los niños, porque pasa, ¿no? O sea, Total. muchas veces realmente cuando se acercan por ejemplo, tú descubriste esta necesidad porque hubo una como no quiero decir carencia, pero sí hubo esta falta de educación, si tú quieres, financiera, en estos 3 aspectos, en los papás. Entonces, ellos al no saber, pues recurren contigo y por consecuencia terminan aprendiendo. Y yo sí creo que es muy importante que ellos también asuman o aprendamos, como papás aprendamos lo que le estás enseñando, lo que tú les estás dando a los niños. ¿Por qué? Porque si van contigo y aprenden ciertos criterios, pero luego van a casa y ven lo opuesto, Y que el niño lo es un pones trabajo como en que, ¿qué conjunto. onda, no? ¿Y qué haces tú? Y justamente planteando eso, ¿qué haces tú cuando descubres justamente que a veces los papis tienen esta buena intención contigo, los mandan, los niños están aprendiendo, los niños lo ven hasta natural contigo, pero van a casa y ven otra cosa? ¿Cómo se los haces notar a los papás o cómo haces este trabajo conjunto con ellos para que el programa dé resultado y no les causes esta como que dos realidades o dos mundos, Y ¿no? como que se quiebre, ¿no? Sí, eso es lo hermoso de nuestro contenido, nuestro programa. Incluso cuando yo empecé porque esto empezó como personalizados, sesiones personalizadas, paquetes de horas, y ahora ya tiene 2 años siendo online, ¿no? Ok. Siendo ya global y online. Entonces, bueno, lo primero es que el contenido va muy dirigido a los niños antes de que se siembren todos esos sesgos, ¿no? Todas esas barreras que nos cuesta más crear buenos hábitos. Entonces, y crear toda esta sabiduría, toda esta conciencia. Eso por un lado, lo cual que sabemos todos que las bases más firmes de un niño se forman antes de los 10 años. Por lo cual, así como es difícil quebrar, ¿verdad? O romper con un mal hábito, es muy difícil también quebrar un buen hábito, ya una vez que está bien, bien sólido dentro del niño, ¿no? Incluso el niño empieza a ser un agente de cambio en su hogar. Te pongo un Ok. ejemplo rapidísimo Sí, de un claro. estudiante mío que en un taller estamos hablando para padres y estaban los hijos, obviamente, y en eso damos un ejemplo. Mira, la impulsividad, ¿no? De hoy tengo más dinero porque, no sé, recibí un aumento, por ejemplo, que no esperaba de mi trabajo. Al jefe, el jefe nos quiso entregar este bono especial, no lo esperaba y de la emoción a mí lo primero que me genera es írmelo a gastar. Y cuando me doy cuenta, wow, me lo gasté todo en tonterías, en solamente celebrar, no, o sea, todo con equilibrio, obviamente. Puedes celebrar, pero ponle un plan, ¿no? Entonces, un plan equilibrado que funcione para ti. Entonces, estamos hablando de ese ejemplo y uno de los niños viene y se queda así, como que se le despierta, ¿sabes? Como el bombillo en Ujú. esos cartones y se queda y mira al papá así. Atrás me dice, oh, o sea, si recibes como que dinero extra, un bono, tú no deberías gastártelo todo, ¿verdad? Y yo era así como, no, no debería ser, ponle un plan, lo que hemos hablado siempre, ¿no? En el programa. Esto es un primer plan de vida donde tú vas a empezar, bueno, con esas bases, ¿no? A hacer mejores decisiones, a ponerle, a dividirlo de forma consciente. Entonces se queda, oh, y entonces no debería ser impulsivo. Y seguía mirando así, no decía nada, pero los ojos eran, ¿sabes? Y los Ujú. niños son muy naturales Claro. con esas cosas. O sea, todos en el ambiente nos empezamos a reír porque obviamente, y el papá quedó así como que bueno, o sea.
pasan esas cosas tan hermosas que vienen solamente de los niños, ¿sabes? En su momento de agentes de cambio, que o sea, toda la sabiduría entra en el hogar, inevitablemente, y sin ser invasiva, que es lo más importante, porque se prende esa chispa en cada uno. Ok. Y Y bueno, dime, dime. no, no, tranqui. Y bueno, y los padres, lo que te digo, el material es tan noble, tan hecho como para un niño de 5 años lo pueda, un niño de 4 o 5 años lo puede entender, lo puede internalizar, y obviamente más para un adulto, y de una forma tan linda que los padres ellos mismos han vivido, han sentido esas experiencias y se quedan como, wow, o sea, esto se llama presión social, yo lo he sentido, lo he vivido. Ah, esto es impulsividad. Ah, esta emoción me llevó, ¿sabes?, a quedarme solo en este punto, o me llevó a gastarme todo el dinero en esto, o me quedé sin ahorros por esta situación, o esto se llama una culpa, o sea, he cargado deudas emocionales, o sea, eso se llama una deuda emocional. Entonces, ves, o sea, es un material tan reflexivo y tan interno que funciona para toda la familia, para todo el hogar. Ok. Pues ahora sí que empezamos un poquito al revés, ¿no? De viendo todo esto que haces hoy actualmente, pero supongo que esto Sí. tiene un origen. Entonces quisiera ver cómo fue contigo en esa niñez. Tú fue algo que a ti te enseñaron y que tú dijiste, bueno, voy a fundar algo que a mí me enseñaron. ¿O cómo fue para ti esta niñez? ¿Tú qué viviste? Que empecemos desde la niñez. Supongo que ahí no decías voy a tener Sí, este negocio, obviamente, pero cómo empezó esa niñez y luego cómo se fue desarrollando a lo largo de los años? de los años, sí. Bueno, mira, vamos a partir de un primer punto. La inspiración más grande fue mi abuelo. Mi abuelo, aunque no era mi abuelo de sangre, fue un abuelo que me adoptó como un abuelo de sangre, tan así que estaba igualmente conectado a mí como a sus nietos de sangre, ¿no? Y la vida y Dios me pone este ángel, ¿no? Este maestro a mi lado. Y él se decidió desde que yo tenía 6 años a que yo tenía que aprender todo lo que él había aprendido y le había costado tanto, a nivel tanto de enseñanza, de cuidado personal, porque fue el profesor de primaria también al principio, como después cuando se hizo empresario con su fábrica de velas y enseñarme también toda esa sabiduría a nivel de emprendimiento. Pero está también el otro punto donde mi mamá y mi papá eran muy exitosos cada uno en su camino, ¿no? Uno como empresario y otro en una carrera muy profesional. Y wow, yo veía siempre que había mucho estrés, mucho ruido, a pesar de que se veían felices en su camino, ¿no? Pero felices como desde mucho ruido, desde mucho estrés, desde no tienes tiempo nunca, no tienes un balance, no tienes equilibrio, tienes un montón de cosas, casa, carro, ¿sabes? Cosas costosísimas y no las disfrutas. O sea, es muy poco lo que paras en tu casa, ¿sabes? Es muy poco lo que puedes tener esas pausas para realmente ser y sentir y disfrutar todo lo que estás construyendo. Entonces, y la vida te pasa como muy rápido. Y mi abuelo tenía todo eso mismo, pero con felicidad, con calma, con tranquilidad, con una cantidad de cosas tan armónicas y en balance, más ese propio éxito de él, y de paso lo transmitía. Entonces, y me lo enseñó. Y fue para mí como que me llenó de tanta claridad que para mí, viendo en contraste también, ¿no? Con lo demás, era como, wow, esto me gusta más, ¿sabes? Es como que Ujú. aquí me pego, aquí me quedo. Entonces, obviamente a medida que tú vas haciendo conciencia y después también que yo empiezo a entender más cómo funciona la mente infantil, cómo son nuestras etapas de desarrollo y todo, y tú ves que a los 6 años se rompe una primera etapa en ti que es muy grande, donde dejas de ser un niño a nivel convencional, ¿no? Mentalmente hablando, y empiezas a ser más racional. Por eso es que vemos que muchos libros, en muchas situaciones en nosotros mismos, a los 6 años casi siempre recordamos un evento muy fuerte, ¿no? Entonces, o Ok. cosas que nos marcaron mucho. Entonces, bueno, mi abuelo empieza a adoptarme completamente como su pupila en todo esto, en enseñarme a la conciencia financiera, empresarial, social, emocional, eh, cómo vivir la vida desde el equilibrio, cómo tomar decisiones más conscientes con todo esto, pero sobre todo
de mucho dominio propio, pero dominio propio en el sentido de balance, ¿sabes? En el sentido bonito, no de control, sino de cuidado. Entonces, podríamos decir que en base a eso yo fui la primera niña Ploutus, ¿no? Okey, Y eso me ayudó tanto que yo empiezo a elegir mi carrera, empiezo a llevar mi vida, ¿sabes? Veía también ejemplos a mi alrededor de mi familia, de mis amigos, donde siendo empresarios o siendo, ¿sabes? Profesionales, o no sabían la parte financiera, o la mayoría no sabía la parte social y emocional, y estaban metidos en todo este estrés y deudas emocionales y todos estos asuntos tan personales que yo decía, wow, o sea, pero esto no, o sea, esto no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan, o sea, estas personas son más grandes que yo y no lo tienen, y ya vivieron todo esto, entonces como, wow, o sea, sabes, me hacía como mucho ruido. Y yo veía a mi abuelo y era como, pero él sí, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y okey. llegó a la universidad como economista, lo mismo Oye, también. una pregunta antes de que nos vayamos a esta parte de la universidad, porque no quiero que Sí, se me pasen, porque va relacionado, ¿no? Va como sí, sí, en la línea del en la tiempo. línea. Tú como niña, ¿sí decidiste aprender eso? Porque a veces es como complicado, ¿no? Un niño, bueno, al menos con niños, es como, ay, no, prefiero irme a jugar con el balón que a que me estén enseñando ciertas, pues un Ciertas adulto, cosas, ciertas reglas que tú como adulto de tu trabajo es cómo se las enseño de modo que sea para un niño, ¿no? Pero total. tú lo decidiste, o sea, ¿a ti sí te interesaba? Es el mismo, es el mismo origen, ¿no? Hay un tema, y eso era mucho antes de que se hablaran todas estas nuevas técnicas de enseñanza pedagógica y psicológica para niños, por lo menos públicamente, ¿no? Ujú, Mi abuelo me enseñaba con juegos y me enseñaba de formas muy, muy simples que yo pudiera entender y también con su propio ejemplo. Entonces, te pongo un ejemplo. Hubo un momento donde yo tenía muchísimos juguetes y quería uno nuevo. Y todo el mundo me dijo que no, porque, o sea, estaba como muy greedy, ¿sabes? Estaba como que, no, no estás apreciando lo que tienes, tal. Y en eso mi abuelo me empieza como a sembrar como esa curiosidad. Los niños son naturalmente muy creativos, imaginativos y curiosos. Y si es con el juego lo que el niño aprende jugando, o sea, nunca se le olvida. Más si lo aprende a una edad muy temprana. Y es la base de Plotus también. Entonces, okey, todo esto es con dinámicas de juego, todo esto son con todo lo que mantenga el enfoque completo del niño, ¿no? Cartoons, ¿sabes? Todas estas formas que parece que está jugando, ya, pero está aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, nada, vienen y me dicen, mi abuelo, mira, pero tú tienes un montón de juguetes, ¿no? Empieza a pensar cómo puedes comprar un juguete nuevo tú misma, pero ajá, en una forma que uses lo que tienes acá, a tu alrededor. ¿Qué puedes hacer? Entonces, a mí se me ocurre, empiezo como a ver así, me empiezo como a romper la cabeza viendo alrededor qué hago y digo, tengo un montón de juguetes que no uso, que ya ni me gustan y están casi nuevos. Entonces hice un primer mercado de juguetes en mi colegio y me llevé esos juguetes, los vendí y me compré por primera vez un juguete mío. ¿qué edad tenías? Entonces tenía como 6 y medio más o menos. Wow. Sí. Y después estando un poquito más grande, mi abuelo me dio otra lección y era como con mis talentos, de que, mira, ¿cómo consigues dinero con tus talentos? ¿Qué le interesa ahorita a las personas que están a tu alrededor? ¿Qué le interesa a otros niños? ¿Qué te dicen otros niños que les gusta que tú haces o tienes? Y yo dibujaba muy, muy bien, de una forma muy natural. Y muchos niños, o sea, me pedían que les dibujara cosas y se los regalara. Y yo dije, ok, vamos a ver cuánto alguien puede pagar por esto, ¿no? Y dije, no, esto ya no va a ser gratis, entonces vamos a hacerlo así. Y así vendí unos primeros dibujos o los ponía en libretas de ellos, así como en cuadernitos, en cositas de nosotros. Y así pues empezó una forma también. También empecé con cosas más pequeñas que también me las dio mi abuelo, me empezó a dar como esa sabiduría de el dinero también, o sea, también es estabilidad, pero no lo veas en el sentido, no de acumular, sino entiende lo que también te da la libertad de elegir. Entonces, mira, si te lo gastas todo, entonces vuelves a estar en un punto donde vas a depender de otro, donde vas a tener que esperar a que te llegue ese dinero o esperar a que recibas.
¿qué tal si gastas un poquito y empiezas a guardar otra parte? Y así, ¿me entiendes? Todas las Ujú, lecciones eran de esa forma y empecé a hacer eso cuando me daban dinero. Mis tíos, mis padrinos, mi propia familia. A veces cobraba por si querían como que más fotos de las que tenían que ser. O sea, ujú. era como que le buscaba la vuelta siempre a la cosa como, ah, no, ya son tantas fotos. Ah, no, si quieres otra foto más, o sea, tienes que pagarme un poquito. Ah, bueno, ok. O sea, cosas así. Ok. Le empecé como a meter mucha creatividad a esa parte. No, y de hecho, o sea, las semillas que acabas de regalarnos aquí son Sí, justamente esa educación que viene desde esta parte de abundancia, ¿no? No voy a poner monetario. Al final del día, sí. sí, desde poner Es de objetivos. libertad y cuidado. Ajá, tú tenías que elegir o sea, querías un juguete y pues Sí, te enseñaron desapego para empezar, ¿no? O sea, sí, exacto, quito juguetes que ya no quiero, que tú exacto, identificas y después es natural, porque cuando no te enseñan eso, o familias que a veces nos cuesta generar, viene un apego de no querer tener como una total. pérdida, ¿no? Entonces, cuando tú Ujú, haces esto, pues generas algo, bueno, generan algo maravilloso porque trabajaste sí, creatividad, te animaste a hacer un negocio a los 6 años y que eso te va a impulsar. O sea, eso digamos que exacto, lo podríamos ver como que hoy no es ninguna sorpresa que tú tengas el proyecto que tú tienes, porque al final del día es una réplica de los 6 años. Que bueno, lo hiciste después con tu exacto, talento, que te enseñaron esta parte de tu abuelo de, bueno, ahora busca qué talento tienes y que también implícito vienen 3 exacto, cosas, ¿no? El costo del material, el costo de tu exacto, tiempo y el costo de tu creatividad. Entonces, ya cuando le pones exacto, como ese precio, pues otra vez generas. Y la tercera, yo creo que complementa las otras 2, lo que te dijo de la libertad, pues claro que es totalmente cierto, ¿no? exacto. Es lo que siempre Es buscamos, como así, que y el dinero, como tal, más que a veces lo ponemos como algo externo, dejamos que el dinero hable por nosotros, sí, pero nos justamente controle. es, exacto, justamente es una Total, herramienta que te va a dar libertad de elecciones, como tú lo dices. exacto, Si hoy yo tengo lo suficiente, puedo elegir, como lo hacía tu abuelo, quedarme con mi eso, familia y ver a mi familia. Pero si no total, lo tienes y el refri está vacío, pues no puedes tener esa elección. Tienes que, como dices, estar en otro punto de exacto, trabajar para esta parte. Entonces, pues muchas sí. gracias por estas semillas. Y de ahí, pero se me Sí, ocurre, bueno, se me incluso, vino y una disculpa que pregunta. te interrumpa, es Dime. súper rapidito un quote porque Sí, por favor. una cita muy importante porque también es la base del programa y es parte de lo que me enseñó mi abuelo y creo que todos hemos tenido esta experiencia en algún momento si hemos tenido un niño cercano a nuestra vida, ¿no? Ya sea que seamos padres o sobrinos o cualquier niño de nuestra familia que sea cercano. Em, Cuando tú crees en un niño, lo escuchas atentamente, se siente escuchado por un adulto o por una figura que él siente que lo inspira o que le da de alguna forma seguridad y se siente, vamos a decir, por encima de lo que él realmente es en edad, o sea, sin obviamente, sabes, cargarlo de cosas que no son, pero tú lo pones en un punto donde tú crees en él, lo escuchas y lo empoderas en el sentido sano, ese niño va a actuar de acuerdo a eso. Y creo que todos hemos visto eso cuando un niño se siente muy orgulloso de lo hice por mí mismo. Me Claro. dieron la oportunidad, me escucharon, sabes, pude hacer esto y después que eso ocurre es un empoderamiento tan grande y es lo que hacemos justamente también con los personajes de cartoon, que son estos tutores de cartoon en nuestro programa, que empoderan a los niños. Son otros niños, pero otros niños que ya tienen ese conocimiento, toda esa sabiduría y se lo enseñan a estos niños. Y esos niños se sienten escuchados porque hacemos pausas en el programa, estilo como Dora la Exploradora, ¿sabes? Ese tipo de técnicas o de otros programas o, ¿sabes? Daniel Tiger, un montón que han usado ese diálogo, esa interacción, esa parte inmersiva donde el niño se siente parte de la historia, pero siendo el protagonista. Entonces, venimos a apoyar eso también, más allá de, obviamente, todo lo que desencadena eso, ¿no? Todos los resultados de empoderamiento financiero, social y emocional. No, el que puedan hacer esto que comentas va directamente a su autoestima, ¿no? Pues ellos van a tener esa A su confianza en ellos y confianza. es un tema de Ujú, autoestima. Fíjate, no, era otra semilla que estaba totalmente. como escondidilla, Entendí. pero sí. Y ahora, que esta pregunta no se me puede pasar. También Sí, tus papás fueron exitosos financieramente, pero hoy nos sí, comentaste lo que te correcto. enseñaron, o lo que
todo esto que te enseñó tu abuelo. ¿Y qué veías con tus papás o qué te enseñaban ellos? Porque mencionas un poquito de estrés y eso. A ver, cuéntanos un poquito. Y bueno, de los 2 aprendí demasiado la parte de la constancia, la parte de visualización, que también la hacía mi abuelo, pero ellos lo hacían de una forma, una visualización más desde lo externo, ¿sabes? Más desde lo material, y no ¿Cómo solamente podría desde ser lo un ejemplo? interno. Ponerte metas. En 2 años yo voy a hacer esto, ¿sabes? Yo voy a construir y este es mi paso a paso y yo hago mi tablero y todo. Y aquí voy a llegar yo. Y siendo ejemplo también para eso, ¿sabes? Dentro de lo que ellos obviamente podían y manejaban y la información que habían logrado adquirir y transmitir, ellos intentaban siempre darme eso, ¿sabes? Como sé lo mejor que puedes hacer en lo que estás haciendo, ¿no? Pero siempre era en un sentido así más externo, más material, más de, ¿sabes? De llénate de logros, llénate de títulos, llénate de dinero, ¿sabes? Ujú. Llénate de Sí, esto, cosas de este éxito externas. clásico, sí, que nos transmiten. Y mi abuelo era siempre desde lo interno hacia lo externo. Desde que si todo está bien en lo interno, si las bases son muy sólidas adentro, lo de afuera es el resultado inevitable. Oye, me gustaría que nos Entonces, pusieras el ejemplo de cómo lo hacía tu abuelo, porque ahorita que lo mencionas, pues yo creo que sí, el que conocemos todo mundo es ese clásico de ponte una meta, haz, como dices, el tablero y cómo sí. llegas y mayormente termina siendo una meta externa, ¿no? Y creo que eso Exacto, al final del día empieza a abrir una brecha, porque si empiezas a conseguirlas, pero va a abrir una brecha entre lo externo y lo interno. Si tu sí, externo va creciendo así, tu interno no crece tanto, pues se abre esta brecha. exacto. Pero creo que todo lo conocemos, ¿no? Si ahorita te nos pregunta, o sea, Total. preguntáramos a alguna persona, bueno, mi meta es Y si que A, hacemos B, una C, D. encuesta. Ajá, exacto. O sea, Exacto. mayormente sería una meta externa. Y a mí me interesaría conocer cómo lo hacía tu abuelo, pues cómo empezaba desde lo interno hacia lo externo, porque por ejemplo yo lo desconozco, ¿no? Y digo, no, pues que es algo que yo quiero para que me ayude a no abrir una brecha, sino crecer en ambos lados. Total. Bueno, es que eran muchas cosas, imagínate, eran cosas todo el tiempo desde el ser. Por ejemplo, había momentos, él me explicaba con ejemplos muy sencillos, de desde el ser que quieres ser tú, ¿no? O sea, desde lo más sano para ti, para tu vida, de cuidarte. Por ejemplo, él venía y decía, si tú hoy te compras una Coca-Cola, fino, pero ¿qué tal si de repente ves que tienes 10 días comprándote una Coca-Cola todos los días? Y de repente te ves atrapado de que ya no puedes comer sin ese producto, para no estar diciendo tanto la marca. Nada, Sin dale, esa da igual, bebida, ¿no? ¿sabes? Sin esa bebida. Cuando tú ves dónde estás dejando el dominio, dónde estás dejando tu cuidado propio, más allá del azúcar, de lo que ya sabemos, ¿no? Era como, ¿a qué le estás abriendo paso? ¿Sabes? Más allá del dinero, es como, ¿a qué le estás poniendo tu energía, tu fuerza? O sea, estás dejando que esto te domine. Indistintamente cuando menos lo ves, esto está rigiendo una parte de tu vida. Está rigiendo este momento de comida donde ya tú no ves esa comida sin esto. Entonces, donde pase esos momentos en tu vida, hay que empezar a limpiar esas cosas. Entonces, siempre eso era por lo menos una base muy, muy grande. Lo mismo para cualquier decisión. Era como, si tú realmente quieres esto, mira esta meta, ¿desde dónde la quiero? O sea, míralo de forma muy, muy interna. Lo quiero solo por acumular algo, porque, ay, me quiero sentir poderoso con este conocimiento, porque todos sabemos que todos hemos vivido, o casi muchos hemos vivido, un ego intelectual, ¿no? En algún momento, o creemos que no la sabemos todas, o cosas Mm. así, o hablo por lo menos por mí, que sí me pasó en su momento. Eh, ¿Para qué quiero este conocimiento? ¿Qué va a traer realmente este conocimiento a mi vida? ¿A dónde me va a llevar? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Sabes? ¿Cuál es la voluntad? Y si es solamente por acumular, pues ahí no es. O Entonces sea, era mucho de discernimiento. o sea, no, me queda claro, empezó con este autoconocimiento, ¿no? Con estas preguntas. Entonces, Sí. ahora déjame ver Y siempre desde la felicidad también, que te hace ok, feliz. O sea, busca esa brújula interna de... ok. Exacto. Quiero como que entenderlo, porque es lo que se me viene en la cabeza, pero igual Sí, estoy mal, nada más para que me lo pudieras aclarar. sí, O sea, él lo que hacía es igual, me voy a trazar una meta.
así como lo hacían Sí, tus papás. Pero en esta exacto, meta, yo primero me cuestiono por qué lo quiero hacer. eso, Si veo que son cosas que al final del día pudieran ser un poquito banales y que no es como esto eso. profundo que me alimenta, Realmente me llena, que exacto. realmente me llena, entonces quito esta Lo meta. descarto, Ok, exacto, versus, y esto no lo hacían, digamos, en otro lado, es la meta, y pues la clásica meta exacto, que no sabemos por qué, pero lo hacemos y que ahí vamos, pero nunca, fíjate qué exacto. interesante, Y ahora sí ya me quedó también claro el proceso. partía mucho de esto también lo hacía mi familia, de experimentar como muchas actividades, ¿no? Como para conseguir qué es lo tuyo. Pero te voy a poner un ejemplo. Una vez me dijeron, yo dije, no, quiero de repente intentar voleibol. Y me dijeron, no, ese deporte no te lleva a nada, eso no da dinero. O sea, vete, yo te pago tenis o te pago golf, te pago otra cosa. Ok, Y yo así como, yo me acuerdo que siendo niña me quedé como que, wow, qué fuerte esto, ¿no? ¿eso te lo Y dijo tu papá o tu mamá? ¿O quién? me lo dijeron mis papás, Ok, sí. Y mi abuelo era más como que realmente te hace feliz, ¿no? Entonces, que realmente te gusta, date el espacio. Ah, bueno, probaste voleibol, de repente creías que era lo tuyo, pero no era. Entraste con básquet, de repente sí es lo tuyo. O tuviste que probar 5 cosas para llegar a lo que era descubrir. lo tuyo, ¿no? Entonces, o de repente no está en el deporte, está en el arte, está en otra cosa. O sea, tienes que experimentar, abrirte a qué es lo tuyo. Y eso te va a dar claridad también al momento de elegir. Sí, Entonces, totalmente. sí, era desde siempre como desde lo muy positivo, ¿no? Desde la reflexión, siempre reflexionar antes de tomar una decisión para cualquier meta, para un tablero y lo más importante, no aferrarte al resultado, siempre entendiendo que todo pasa por algo. Hoy no lo ves, incluso todo lo que también el conocimiento que tienes en algún momento, no creas que no va a servir para nada, ¿no? De repente no lo estás usando ahorita, pero más adelante lo vas a usar o en un momento muy específico de tu vida va a estar ahí como un salvavidas. Entonces, todo lo que llega a tu vida es por algo. Y Como lo era dijo, siempre así. como lo dijo Steve Jobs, ¿no? En su discurso de Stanford, en algún punto se unen más bien, Se unen los ajá, son los puntos. puntos. Yo soy muy de eso, Ujú. de Ah, y los puntos. totalmente. Total. Por ejemplo, bueno, ahorita veíamos la parte de tus papás, ¿no? Pero también entender el por qué como papás decimos eso, no, mejor no te vayas aquí, eso, y no es por egoísmo o algo así, o sea, realmente viene desde el amor, oye, yo Sí, hoy me preocupo por darte todo, ¿no? Lo veo con dinero porque lo vemos a veces como proveedor y nos podemos perder, ¿eh? No siempre vamos a ser esos papás como tan conscientes de trabájalo claro, internamente. A veces lo que decíamos hace rato, ¿no? Si el refri está lleno, pues no te vas a preocupar por rellenarlo para que opino, tu niño pueda alimentarse bien y pues te rinda en la escuela, ¿no? Y lo exacto, mismo así, o sea, cuando te decimos vete a algo que te deje, es porque eso va a garantizar que tú lleves una vida, como tú lo eso, decías, ¿no? Con ciertas libertades. O sea, no viene desde un lugar malo. Sin embargo, total, puede tener brechas que a largo plazo, pues sí pueda tener ciertos colaterales, ¿no? Que esa es la claro, parte que tú ya haces, donde tú ya alineas para que vaya de manera total. como integral. Y otra pregunta que se me ocurrió, ¿por qué tu abuelo no trabajaba también con ellos, con tus bueno, con tus papis o con tú nos mencionabas, ¿no? Que familiares también veías que o era presión económica o tenían y no les hacía tan feliz y no encontraban esa brújula, pero ¿por qué no replicaba este modelo o sea, que tú decías que o comentaste que lo hacía con los nietos, también con ellos? Sí. Porque él respetaba mucho el tiempo de cada quien Que y en la conciencia, vamos a decirlo así, de cada uno. Tú vas a recibir plenamente una información cuando estés realmente listo para recibirla, ¿no? Y creo que todos hemos experimentado eso por una vivencia propia o en un familiar muy cercano o alguien muy cercano a nosotros. Él lo intentaba hacer, lo hermoso que él tenía, que me ujú, encantaría tener ese don. Él te contaba un chiste que te hacía reír, pero tenía verdad dentro. Y tú claro. te reías y después te quedabas como, Ay, me y lo este dijo a mí. viejito como que hecho el tonto como que me está diciendo que yo estoy yendo por aquí, ¿no? O sea, entonces, y era hermoso porque obviamente te llegaba la verdad, te llegaba ese consejo, te llegaba esa sabiduría, pero como no tienes la resistencia, porque muchas veces cuando nos dicen algo, ¿verdad?
que es un punto delicado en nosotros, de repente de una vez lo primero que hacemos es levantar una muralla y esa muralla se destruía automáticamente con el chiste y entraba. Y cuando Ujú. entraba era como, wow, ok, como me hizo reír, yo solté dopamina, ¿me entiendes? O sea, lo estoy recibiendo mejor. Pero también está el tema de cómo lo vas a recibir, qué vas a hacer con esa información. Entonces, no todos manejamos la información de igual forma y también está bien, pero cada quien tiene su tiempo. De repente, a ti no te va a tocar ahorita, pero ese mensaje, esa semilla quedó ahí y lo vas a usar de repente, como dijimos anteriormente, más adelante, en unos 5 o 10 años. Mi mamá, por ejemplo, hablo un caso muy personal, le costó a los 60 años entender muchas de esas cosas. Entonces, mi papá un poco antes de morir. Entonces, ¿Qué edad y yo, tenía, si no es indiscreción? no, ¿Tu no, papá tranquilo, antes de morir? hace 7 años atrás No, fue pero él ya. qué edad tenía Él tenía 65, tenía cuando lo descubre, cuando muere, sí, y lo descubre. como a los Ujú. 50 y si fueron 7 años, como a los 58. No, no, él tenía 65 cuando muere. Cuando muere, pero tú dices que lo descubrió Sí. como 7 años antes, ¿no? Esta Oh, parte. no, que murió hace 7 años atrás. Ah, sí, perdón, perdón, ok. Sí, Y lo descubre él casi antes de morir. casi antes de morir. Sí, Ok, un mes antes de morir, exactamente. Y wow. para mí fue también mucha sabiduría, mucha reflexión, hasta mucho amor, porque es como, qué hermoso que tú pudiste llegar, ¿sabes? Qué hermoso que te llegó el mensaje, no importa el tiempo, o sea, pero te llegó y que ese mensaje te dé paz. Y no importa en qué momento te tocó, porque cada camino es perfecto como es y por algo está pasando así. Pero qué hermoso que te llegó y es así mismo, por ejemplo, como pasa con muchos padres que llegan a este programa, ¿sabes? Y qué hermoso, no importa en dónde estés, el nivel de conciencia, cómo fue tu crianza, lo que vienes arrastrando de tu crianza como padre. Y en este momento que eres padre, vienes y llegas y dices, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que me hubiese encantado. Hubiese amado tener esto. Ujú. Hubiese amado que alguien me acompañara en lo emocional, en lo financiero, que me empoderara, que me escuchara así o sentirme escuchado así. Y estoy aquí para intentar lo mejor que yo pueda. Y hasta cuando fallo, porque cuando tenía mis personalizados también, pasaba lo mismo. Me llegaban y me decían, "Ay, hoy perdí la paciencia". Y yo, y está bien. Y lo más hermoso es que tú te puedas abrir a tu hijo y decir, mi amor, hoy perdí la paciencia, perdóname. Claro. Pero ya mañana yo me calmo y lo hago mejor. Sí, Y lo que eso habla. es muy poderoso en tu familia, que esas cosas pasen. Claro, que hablábamos de la compasión, ¿no? Traes una estructura como, y tú lo mencionaste, o sea, cuando tú estás muy pequeño te arraigan valores o tú estás Uf, haciendo ese trabajo, ¿no? sí, También. Pero los papás vienen, como también lo mencioné contigo, es un tema donde nosotros como papás no lo aprendimos y entonces nos acercamos a ti, pero ¿qué traemos arraigado? Entonces ellos por eso mencionaba la compasión, cuando se dan cuenta de esta parte, pues hay que tenernos compasión, pues traemos temas arraigados que hoy queremos, encontramos mejor, valores más beneficiosos, si lo quieres llamar así, y entonces exacto. queremos nada más trasladarnos eso. Entonces, pero traemos una cultura y tenemos que Ujú, respetar y entender que traemos esto y poco a poco cambiar a este proceso nuevo. Es un proceso. Por eso hablaba un poco de, exacto. de la compasión y también mencionaste algo maravilloso con lo de tus papis y preguntaba la edad justamente por lo que tú mencionaste después, ¿no? Nunca es tarde. Entonces, Nunca algo está. que sí quiero dejar, que sí que es un punto, una semilla importante en el podcast, es justamente que aunque tú estés haciendo un programa para niños, no se limita a edad. O sea, y ahí nos mencionaste que tu mami a los 60 se descubrió eso y pues de ahí, o sea, el proceso, tú lo dijiste, nos llega a cada uno en su momento y justamente platicaba con una persona que trabaja, es una terapeuta y también hace constelaciones. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo el podcast puede llegar a ciertas partes o ciertas personas? Y justo mencionó lo que tú dices, es que no depende más de nosotros, es el proceso de la Sí, persona.
y en algunos hoy no va a resonar y en otros va a resonar hoy Más como tú también adelante. tú nos Ujú. pusiste también un ejemplo de cuándo resonó en ti, cuándo dijiste, bueno, me los platicabas fue al aire, el libro de Padre Pobre, Padre Rico, que hizo una resonancia en ti, de ahí te fuiste a seguir Exacto. estudiando y a buscar unir más puntos, ¿no? Respuestas, sí. Ajá, entonces sí es algo como o sea, que sí quería como que aclarar o dejar como más claro en el podcast. Y Exacto. de ahí quisiera conocer esta parte ya de cuando ahora sí, la parte universitaria que nos ibas a contar cuando decides entrar a economía. Ahora sí que hicimos un súper paréntesis Sí, y sí. ajá, de economía. Y cuando pues te vas de Venezuela, o sea, sales de Venezuela para venirte a Nueva York. Y es o sea, ¿por qué Nueva York? O sea, ¿por qué no, no sé, Seattle? ¿Por qué no Florida? Claro, ¿O por otra qué ciudad, no otro país. Texas? ¿Por qué Nueva York? ¿No? Sí, sí, total. Bueno, mira, estudio economía, ¿no? Como mi carrera. Incluso estaba en un punto donde no sabía qué elegir, porque mi puntaje me permitía elegir en un abanico muy amplio. Y yo era como, wow, a veces tantas opciones te abruman, ¿no? Y era como, ¿qué hago? Y tenía la presión como que, ¿sabes? Mi familia me decía, no elijas algo que, Ujú, ¿sabes? Que no te dé, que no te ujú, dé dinero. Y era como, y mi abuela era, pero ¿qué dice tu corazón? Y yo como, wow, no sé, tengo tanto ruido que no logro escuchar. Hasta que un profesor, otro maestro grande de vida también, viene y me dice, ¿qué harías todos los días sin que te cueste? Que te inspire, que te motive, que es como que te dé aire, que te llene, que te llenen los pulmones, que no pongas el dinero en este momento, míralo así. ¿Qué podrías hacer todos los días sin que te canses? Todo este tema, ¿no? Y yo me pongo así, wow, a mí lo que más me encanta es servir a las personas de alguna forma. Y ya tenía mucha experiencia trabajando con ciertas cosas a nivel de caridad, me encanta la causa de los niños y de los animales y venía trabajando esa parte. Y yo decía, pero tenía claro que no quería que fuese medicina, no era lo mío. No quiero esa parte donde, sabes, hay que operar, esas cosas no. Ni la carga emocional que puede ser también muy fuerte, ¿no? Alrededor de esos papeles, entonces de esos roles. Y en eso me dice, ok, pero ¿qué más hay? ¿Qué crees tú que, no sé, siempre hay muchos problemas o que causan muchos problemas en las personas? Y yo me quedo así como, wow, el dinero. Yo siempre escucho a las personas hablando de dinero, ¿no? Cuando él me hace esa pregunta. Incluso en mi propio hogar, aunque gracias a Dios nunca faltó, siempre había un estrés alrededor del dinero, de acumular, de tener, de, ¿sabes? De hacer más. Y en general siempre escuchas, ¿no? Muchos comentarios alrededor del dinero. Y él decía, ahí está. ¿Qué haría una economista, por ejemplo, en un negocio? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuántas familias cambia? ¿Qué hace un economista cuando trabaja, por ejemplo, va a empresas y les ayuda, ¿no? A reparar tantos problemas económicos o les permite salvar una empresa, ¿no? Más fuerte aún, ¿qué hace un economista en la política? ¿Cuántas millones de vidas nos salvas? ¿Sabes? Con una política económica. Y yo me quedé como, o sea, es tan cierto, ¿sabes? Es otra cosa. Y yo me quedé, yo quiero esto. Yo quiero ayudar a las personas a través de la economía. No sé todavía cómo es, pero me hizo como mucho ruido del bueno, ¿no? Me llenó mucho. Y cuando llegué a la carrera, wow, o sea, me voló la mente. Para mí fue, o sea, no me equivoqué. Dios no se equivocó, aquí estoy. Esto es lo mío. Y estoy, o sea, totalmente enamorada de la carrera de principio a fin lo estuve. Y bueno, ahorita estoy aquí en esta misión de economista de los niños. Y claro, cada año vamos a ir abarcando otro grupo, ¿no? Hasta llegar a los adultos. Pero empezamos con los más chiquiticos. No, está súper bien. Y de hecho creo que también es como una interpretación personal, ¿no? O sea, tu Sí, abuelo te hablaba mucho de esta parte humana, de esta parte de servir y eso que lo trae la carrera, pero también por sí, otro lado tu familia era esta parte, como dices, económica, ¿no? Y entonces la carrera sí. termina siendo un conjunto de ambas, porque así es, Total, se ¿no? une mucho, Mm, muchísimo. Y en economía, bueno, tú lo sabes, ves mucho de la parte social también.
Sí, Entonces, wow, sí, es como ese estudio de la sociedad a través de los números, ¿no? Y cómo a exacto. través de los números, este problema famoso económico, cómo lo resolvemos. Pero el problema económico termina siendo, pues, con la sociedad. Eso es, o sea, resuelves un problema social a través de este problema económico. Exactamente, o sea, cómo son tan codependientes entre sí, ¿no? Ujú. Y a mí eso de verdad me encantó, sigo enamorada de la carrera, sin embargo, creo que la carrera ha ido cambiando, obviamente, sobre todo los últimos 10 años, pero después, sobre todo del premio Nobel, ¿no? De economía, que se empezó a unir más la parte emocional también y la parte social en otro punto también con la economía y aparece la economía naranja y todas estas cosas y neuroeconomía y todas estas cosas también más complejas, más allá de la economía como aislada, pero todavía siento que nos falta. La economía es muy, muy social y, y hay que poner a las personas en el centro antes de hacer política económica, antes de decidir, o sea, cómo, o sea, ponerla más al servicio de las personas en sí. Sí, o que se ejecute. Hablábamos en un podcast que también está por salir. Hablábamos, era esta chica, esta señora, más bien, empezó con un kinder y en México no había regulación del kinder. Entonces tú podías Oh, ponerlo y abrías y pásenle aquí a mi sala y no había problema, ¿no? Entonces habla de exacto, que se da la regulación y pues obviamente volaron muchos kinders pues hacían eso, ¿no? Esa es la parte buena. exacto. Pero ella que tenía un kinder exitoso donde les enseñaba arte, donde les enseñaba muchas cosas, la tronaron por la corrupción. O sea, y me refiero a Uf, que le pedían, es que ah, fulanito cumpleaños, tienes que sí, caerte sí, con tanta lana entiendo muchas porque si cosas. no, o sea, mil cosas que ella decidió mejor cerrar, ¿no? Entonces muchas veces están ahí los programas económicos que pueden ser exitosos, pero la parte humana que ejecuta es la que a veces le damos en la torre, ¿no? Digo, también es normal y también es parte de lo que estudia la economía, ¿no? Porque que justamente según es racional, pero termina siendo muy irracional, ¿no? Entonces, Exacto, que es parte, y entonces ya nos toca a nosotros, pues, trabajarlo de manera como independiente, así como lo que tú estás haciendo. Y ahora sí, exacto. cuéntanos, ¿qué te trajo a Nueva York? Bueno, paso de Venezuela aquí a Nueva York. No fue una decisión tan consciente, ¿no? Te mentiría si, si digo que fue plenamente mía. Para mí fue como Dios y la vida que me lo mostró y todo, vamos a decir, se hizo, ¿no? Todo se materializó para que fuese fácil esa transición de alguna forma. Em, yo ya venía de vacaciones muchas veces al año porque mi hermano empieza a vivir acá desde hace varios años ya. Pero siempre tenía como muy claro de vacaciones, ¿sabes? Para estar más con él y así, y compartir. También la ciudad es hermosa, entonces, Ujú. y puedes ver cosas que usualmente ves en las grandes metrópolis, ¿no? Del mundo. Ciudad de México, Caracas, ¿sabes? Personas de muchas partes del mundo en un mismo sitio. Entonces, siempre como sentir esa universalidad en un espacio me ha encantado. Siento Ok. que en lo universal como que podemos crear más, ¿no? Entonces, para mí era como que me resonaba mucho, me gustaba. Em, pues empiezo, ya van a ser 6 años ahorita, desde que emigré. Y simplemente todo el mundo, por la situación de mi país, empieza a emigrar, familiares, amigos muy cercanos. Yo soy casi la última, una de las últimas que me voy. Y literalmente no se sentía que no era mi tiempo todavía. Estaba con mi carrera, estaba con varias cosas. También estaba muy comprometida con el país y decidí que en ese momento yo tenía que estar, hasta que si ya hay un punto donde todo el mundo se va, yo estoy unos pocos meses sola y literalmente todo el mundo me dice, vente, vente, o sea, no importa dónde migres, pero vete, ¿no? Oye, y hay un Y paréntesis rápido. ¿Qué tan fácil? sí, O sea, tú hablabas de que estabas comprometida con tu país, pero ¿qué sí, tan fácil era poderlo ayudar con las condiciones que tenía? exacto. Alguien también es lo que empieza como a despertar en mí. Alguien me dice, lo más seguro puedes hacer en este momento, en esta etapa, más afuera que aquí. Y es como que todo dentro me empieza a empujar a que sí, yo siento que en este punto no puedo seguir apoyando desde adentro, tengo que apoyar desde otro punto, desde afuera. Ok. Em, Sobre todo más allá de lo económico, ¿no?
Me refiero, algo me decía, no sabía qué era, pero algo me decía que muy internamente, es que hasta mi voz siento que no se va a escuchar igual estando solo dentro, donde Mm. se están cerrando, obviamente, muchas barreras de comunicación, a que yo pueda hablar desde otro sitio. Y pues como economista empiezo a ver, wow, Nueva York, la bolsa de valores, es el sueño de todo economista, ¿no? Usualmente. Mi familia está allá, los más cercanos, muchos primos, muchas personas se habían mudado. Y yo digo, bueno, voy a darle el primer chance a esto, ¿no? Vamos a ver qué sale de aquí. A dar el salto para acá primero. Todavía, obviamente, con mucho miedo, mucha cosa. Pero no sé, algo me decía que tenía que venir, aunque sea una temporada. Y pues bueno, me mudo y acá es como mi gran despertar de mi misión, de mi visión, y empiezo a trabajar con niños, empiezo como primero niñera educativa y después paso a tutora, con un primer programa mío, que es un primer piloto de Plauto. O a ver, Y nada más para aclarar, no llegaste para trabajar con alguien más, o sea, tú lo desarrollaste ya lo desde ese desarrollo punto. por mi Ok, propia cuenta, sí. ok, Entonces yo empiezo una primera propuesta educativa como niñera educativa y empiezo ese servicio. Entonces, después de eso, yo digo, no, esto es más. Yo quiero profundizar cómo empodero a los niños, cómo ayudo a los niños, aunque porque los padres quieren lo mejor para ellos, pero están demasiado ocupados, hay mucho ruido. ¿Cómo ayudo para que ellos se sostengan, sabes, por ellos mismos? Así empezó la pregunta. Eh, Sin que dependan netamente de sus padres, no, no completamente. Y apoyar también lo que ellos quieren darle a la vez a sus hijos, pero no saben cómo, no existe el servicio. Entonces empiezo a investigar, empiezo a hacer cursos, ¿me entiendes? Psicología infantil, disciplina positiva, PNL para niños, cómo aprenden los niños por etapas, empiezo a tomar un curso con un psicólogo infantil, o sea, empiezo a desarrollar un wow. montón de cosas. Fueron varios años, fueron casi 3 años. Y en eso pues empiezo a cada vez pulir más ese piloto, ¿no? Darle Hasta que se hace forma. darle más, exacto, darle una mejor forma y cada vez más formal también, ¿no? Con más estructura e incluso con más topics, hasta que llega un punto donde yo digo, ok, ya no más, este es el programa, o sea, esto es la base principal que necesitan los niños, un primer mapa de vida para que ellos exploten, o sea, ¿sabes? Explote toda su creatividad, para que tengan una base sólida y rijan la vida desde un punto de empoderamiento y positividad y Oye, desde una la armonía, pregunta, listo. pero para ti, o sea, Sí. no tanto como al programa. ¿Cómo identificas cuando ya era suficiente y de ahí lanzarte? ¿Por qué? Porque a veces, Sí, pues hay muchas trampas en esta parte del emprendimiento, ¿no? Donde te puedes sí, lo quedar, sé. si no pones como ese punto Ese de ya vamos a límite. lanzarnos, tú te puedes seguir 10 años y no lanzas el proyecto. Siempre puedes Total. caer en esta trampa del no estoy listo. Entonces, sí, o Sí. sea, entendemos que lo dijiste con claridad, ¿no? Y hasta que yo dije, aquí lo lanzo, pero ¿cómo lo identificaste? Que te permitió no Sí, seguir en esa trampa. había, total, había dos puntos. Uno, empecé por mí misma, y también a investigar, a estudiarlo más. Yo desarrollo también ese programa de la mano de una psicóloga, bueno, dos psicólogos realmente, y una pedagoga. Y empezamos también como a desmenuzar cada vez más eso hasta que llegaran a unos puntos muy claves, ¿no? Partiendo de mí, me empiezo a ver como, ok, ¿qué es la base más sólida de donde parte todo, ¿no? Donde yo veo que parte todo, y lo demás son como ramificaciones, ¿no? Y yo digo, pues si tú tienes la parte económica desde un punto sano, equilibrada, está fino, está lo material. Lo económico y lo financiero abarca lo material, fino. No te falta comida, no te falta, sabes, educación, no te falta nada de esto. Ok, la parte social. Somos seres muy sociales y sobre todo después de la pandemia lo entendimos más que nunca, pero con equilibrio, como siempre. Necesitamos vivir en comunidad, necesitamos una exposición mínima a la parte social. Y entonces, si tenemos equilibrio social, estamos finos. Tenemos dinero, tenemos la parte material, tenemos la parte social. Y ahora viene la parte emocional, que es muy interna, es muy nuestra. Va ligada a la parte espiritual, va ligada a tantas cosas que son muy, muy internas. Entonces, obviamente también como cuidamos de nosotros mismos y de otros, ¿no? Y yo digo, ok, si estás en equilibrio emocional,
aquí está todo, pues es esta triada, ¿no? Y para mí misma, darle cada vez más balance a esos tres pilares me permite vivir en más equilibrio, me permite vivir de forma más armónica. Y vemos que casi todos siempre estamos persiguiendo esos tres, ¿sabes? La parte social, Ok, la parte emocional y la parte material, financiera. Entonces, yo digo, ok, ya tenemos claro que son estos tres pilares, por ahora, no salimos de esto. Ahora, de esos tres pilares, ¿qué vamos a enseñar dentro de esos de cada uno de esos tres pilares, no? Y me fui a eso, a desmenuzar y a centralizar las bases, las habilidades más sólidas en cada pilar. O sea, ¿qué vamos a enseñar en lo emocional? Ah, bueno, son estas 12, 12 habilidades. Dentro de este, estas 12 habilidades. Y dentro de este, estas otras 12 habilidades. Esa es la base más sólida. Ya de ahí partimos a otras cosas. Lo que dijimos, las ramificaciones. Ah, bueno, ya yo quiero, necesito empezar a exponerme a talentos. ¿Cuál es mi talento? O sea, ya eso no parte de la base, pero la base te va a ayudar a tener claridad para llegar a ese punto, ¿no? Para tomar esas decisiones. Entonces, ya el tema de experimentar, por ejemplo, talentos, especializarme en marketing, a nivel económico. Ah, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir por la bolsa de valores, me voy a ir por real estate, son cosas muy, muy específicas, muy personalizadas y muy especializadas. Entonces, lo principal, lo que quería crear era un primer programa piloto ya. base, o mejor dicho, no piloto, sino base, que te dé ese primer mapa de vida y que sea esa brújula interna que se quede en ti, porque lo estás aprendiendo a muy temprana edad y siempre lo vas a estar recordando. Y siempre te va a orientar aunque tú te desvíes por un momento, porque tú ya experimentaste que es vivir en equilibrio, que es vivir bien. Entonces, cuando te desvíes, ah, concha, mire, estoy cogiendo aquí, esto me está haciendo ruido, esto no me gusta, o sea, ya yo he vivido así, esto es por acá. Entonces, de ahí partió todo. Ok, pero sí, ya nos lo dejas con más claridad, ¿no? Tuviste un primer punto y de ahí, pues ya es en el momento de aplicarlo donde vas a ir haciendo estos ajustes, ¿no? Exacto, Ok, y ahora totalmente. Sí, cuéntanos, tienes co-founders, ¿no? Tienes como cofundadores de tu correcto. emprendimiento. ¿Por qué tener cofundadores? Primero es como la primera pregunta. ¿Y Sí. cómo ha sido este trabajo o qué habilidades tuvieron para que pues dijeras, ok, yo te necesito en el proyecto que yo no puedo conseguir de manera, pues sí, por mis propios medios, digámoslo así. Y lo primero parte de mí misma también. Incluso cuando viene cualquier persona que esté emprendiendo, que apenas esté de repente pasando lo que ya yo pasé, yo le digo, mira, es que tu negocio es un reflejo de ti inevitablemente, ¿no? Tiene mucho de ti. Mm, ujú. Entonces tienes que ir siempre a lo más interno, que eso viene también de mi abuelo, lo que hemos hablado. eh, ¿Qué necesitas mejorar en ti para que eso también se materialice en tu negocio? Y pues empiezo a ver, mira, tengo 6 meses, porque los primeros 6 meses fueron mucho de estructura. O sea, yo soy una persona que intento mantener la estructura, las cosas organizadas, eso es mucho de economía también. Entonces empiezo a sacar los números, ¿sabes? ¿Cuánto de mis ahorros puedo destinar Ujú. a esto? Toda esa parte formal. Y solamente en 6 meses había sacado permisos, ¿sabes? Empezar como formalmente la constitución de la empresa, qué permisos necesito o no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque es un tema con niños, todo ese tipo de cosas. Y obviamente poner formalmente todo el copywriting de todo lo que es el negocio, porque nosotros sostenemos todo. Los cartoons son nuestros, o sea, tenemos la autoridad de absolutamente todo. El Ok. programa es nuestro, el currículum detrás del programa, los scripts, los guiones, todo, la música, todo, Es todo una es chambota. nuestro. Es una chambota, exacto. Ujú. Y hubo un momento que yo estaba empezando ya en un burnout, en quemarme de tanto pensar y todavía estaba siendo personalizado en muchas horas diarias. Y dije, wow, no, no puedo, este no es el camino. Me recordé nuevamente de mi abuelo. Así no está funcionando, así no es la chamba. Eh, Vamos a pausar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para que esto se haga lo más rápido posible sin que me afecte? ¿Qué específicamente profesiones necesito a mi alrededor? ¿Qué necesito crear? ¿En cuánto tiempo? Todo este tema. Lo primero que yo saco, necesito sí o sí un diseñador de cabeza, ¿no? Alguien que esté todo el tiempo conmigo,
pero no puede ser cualquier diseñador, porque sabes que el mundo del diseño, como el del marketing, es muy amplio. Y ya había ido a asesorías, no encontraba como la persona que conectara con la misión y la visión, ¿sabes? Y yo decía, wow, Dios mío, o sea, ¿dónde? Y yo dije, no, tiene que ser alguien que se enamore, que se empodere de esto y vaya de la mano conmigo desde el diseño. Y pues aparece justamente una diseñadora venezolana y viene y me dice, Valeria, yo voy a renunciar porque a mi trabajo porque yo creo en esto. Y yo voy contigo con todo. Y yo digo, wow, ok, esto es una señal. Después yo digo, wow, ¿qué es otra cosa que necesitamos fijo sí o sí? No podemos poner el programa en cualquier plataforma porque nos quitaban autoría. Hoy vamos a tener que compartir la autoría. Y yo decía, o sea, no es por egoísmo, es porque esta es una misión muy delicada, va más allá de hacerlo rentable. Nosotros realmente queremos, nuestra misión global es democratizar esta información, ¿sabes? Llegar a la mayor cantidad de hogares posible. Y de repente, si hay otros intereses de por medio, no va a poder ser tan fácil, ¿no? Empieza a haber obstáculos. Empieza a Oye, haber pero como obstáculos. qué Y plataformas te piden compartir tu autoría? Udemy, por ejemplo, Mm, no te lo quita sabía, fíjate. autoría. Sí, es que hay que leer el contrato completo. Sí, no, Udemy la te conozco, pero, quita. ajá, pero no sabía que Sí, ya si tú quieres dar algo ahí, te pide ese tipo de cosas, ¿no? sí, Wow. sí, hay varias plataformas, más que todas esas plataformas clásicas te quitan autoría, entonces, incluso si tú lo quieres mover, entonces tienes que pagarles a ellos, tienes que entrar ahí en un debate con ellos. Entonces, no, no estaba, no me gustaba, tampoco ofrecían todo lo que queríamos ofrecer en nuestro servicio. Una primera base, ¿no? Hacia la visión, desde la misión a la visión de lo que queremos para Plotus Lab. Y nada, llega un programador a nuestra vida y súper, o sea, comprometido, súper también muy consciente, con 2 niños. Es el cliente ideal, pero a su vez también era el programador ideal para construir todo esto. Y se une completamente a nuestra misión. Llega otro cofundador en la parte de networking, porque decimos, ¿cómo hacemos para llegar a los sitios donde podamos hablar y puedan llegar fondos, pueda llegar exposición, podamos exponer la marca, ¿no? Que la gente entienda que esto ya existe. Y pues llega nuestro otro socio en la parte de networking y él empieza a abrir y tocar todas las puertas que puede. Y viene de la mano con nosotros también, él es papá de 2 niñas, entonces imagínate. Todos somos el cliente ideal a la vez, pero también Mm, el profesional ideal para crear la área de Plotus Lab en ese momento donde tú estás. Y bueno, aparece él también. Y pues el más importante de todos, Dios, porque hemos entendido a lo largo de este camino que sin ese fundador, el más importante, es que no se puede dar nada más. Y han pasado cosas muy, muy fuertes con ese tema, ¿no? Em, Hasta de mis estudiantes, de decirte que han tenido sueños y me los han dicho de cómo ven Plotos. O sea, eh, uno de mis estudiantes también me ujú. dijo, veo muchos niños en tus ojos. O sea, cosas así muy, muy, muy fuertes. Ha sido algo, solamente podrá describirlo mágico porque Dios hace las cosas así, de formas inexplicables y mágicas, incomprensibles en su momento también. Y wow, fue como, o sea, hasta incluso inconscientemente dónde lo dejamos de involucrar, ¿no? Dónde dejamos de ser plenamente conscientes y metimos a Dios como fundador y cofundador de todo esto. Y pues imagínate, ha pasado todo esto y desde que ese momento también ha pasado, donde ya lo hicimos consciente y lo hacemos consciente todos los días para el equipo, para la marca, para los hogares que tocamos, los niños que tocamos, eh, súper clave. O sea, los corazones, hemos ganado, recientemente ganamos una competencia, nos ha abrazado una cantidad de comunidades de emprendedores que nos han traído concursos, que nos han traído recursos, que nos han dicho, esto es una misión muy grande y yo quiero ser parte de esto, así sea que yo te pueda traer esto. Sabes, yo quiero que esto crezca demasiado. Es tan Ok. necesario que yo siento el llamado de apoyar. Entonces,
imagínate, ha pasado toda cantidad de cosas que bueno. Fíjate que esto que dices con la persona que también tenemos un podcast que igual va a salir estas semanas, ella es autora de un libro y estábamos hablando de su libro y hablaba de una parte de la interconexión. O sea, y ver esta Este, interconexión no como una parte, o sea, sí la tenía del amor, pero pues yo le pedí como que nos desmenuzara un poquito más. sí, Y hablaba que a veces es conectar simplemente con otra persona desde que te preguntan en la calle una dirección y tú sientes tan genuinamente esa parte de ayudarla, que es cuando ese conectan. llamado. Ujú. Y es lo que tú nos mencionas ahorita. Justamente ahorita esa parte donde más personas se han conectado para tu proyecto, para poderlos ayudar, es justamente esto que menciona. O sea, ya me diste otro como ejemplo de lo que ya mencionaba. Es que incluso el mismo nombre de Plautus vino, porque tenía que ser ese el nombre, ¿no? Plautus Lab, ¿qué significa, no? Nosotros estuvimos en ese principio, ¿no? Ujú, En ese momento estaba un cofundador que él estuvo por una etapa y salió. Incluso fuimos todos muy conscientes. A veces eso te va a pasar en el camino. A veces va a haber cofundadores que sean por un tiempo, porque él no dimensionaba de repente todo lo que iba a suceder y él dijo, no, no puedo manejarlo en este momento. Me siento muy abrumado. Sigan ustedes, ¿no? Sin embargo, a través del mismo también fue un canal porque él nos ayudó a desmenuzar para llegar al nombre exacto, ¿no? Estuvimos casi 2 semanas pensando el nombre y ya estábamos como, ¿sabes? Ay, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está el nombre? Porque no había ningún nombre que nos conectara, que dijéramos, esto es, la gente va a entender, o sea, no transmite lo que queremos, ¿no? Y de repente él viene y dice, ¿por qué no Ploutus? Y empezamos a buscar en la historia, ¿quién fue Ploutus? Ploutus fue el dios del dinero, ¿sí? En la ujú, mitología griega. Pero Plautus tiene un particular muy, o sea, muy personal, que no lo tiene ningún otro de los dioses de la antigua Grecia, que es que él se hizo Dios siendo un niño. Entonces, ujú, es el dios del dinero siendo desde que era niño. Y Lab viene por laboratorio. ujú. Entonces, es el laboratorio de la riqueza, de la abundancia para los niños. Entonces, y del empoderamiento para los niños. Y ahí fue como que, puff, nos dio, ¿sabes? Sí, Nos claro, explotó conectó todo. todo. Y dijimos, Ujú. esto es. Esto es totalmente. Incluso cuando las personas escuchan el significado, de dónde viene el nombre y todo, se quedan como, wow. No, O pues sea, sí, es hermoso. claro que conecta. Oye, nada más me dio curiosidad lo del concurso que ganaron. ¿Qué concurso ganaron? Y ganamos ahorita el primer lugar en un concurso local de Nueva Jersey, en Rising Tide Capital. Es una competencia de startups pequeñas, pero locales de Nueva Jersey. Y entonces, bueno, ganamos el primer lugar en esa Oye, y competencia. esta parte de capital, que no es, bueno, aquí en México yo desconozco, pero no creo que sea tan grande como allá. ¿Qué tanto les ha ayudado? Nos ayuda, bueno, nosotros estamos empezando apenas, ¿no? A incursionar en la parte de concursos como tal. Ahorita tenemos otra competencia bastante reciente, el próximo, bueno, ahorita ya es noviembre, Ujú, y tenemos otra también dentro de unas semanitas después de eso. Em, la verdad, y esto va para un consejo también personal de experiencia, al principio queríamos ir solo por los concursos más grandes, ¿sabes? ok. Las grandes aceleradoras, las de 300.000, 500.000, y nos rechazaron un par de veces. Y era como que también un poco de orgullo, como que va a ser más trabajo si me voy a competencias más locales, más pequeñas, ¿no? Donde de repente los montos son de 3.000, 5.000. Y entonces era como, es tanto trabajo, tanta preparación, de repente no sé, como que tomar el riesgo. Y al final fue como que decidimos, no, o sea, ¿por qué no? O sea, vamos a hacerlo y eso también nos va a dar demasiada exposición, ganemos o no ganemos, nos va a dar marketing, nos va a dar exposición, que la necesitamos, sí o sí, y va a poner personas en nuestra vida que nos ayuden a elevar esta misión. Y despartiendo desde ahí, desde un punto de humildad, con esas intenciones, todo se abrió. Y Fíjate entonces, que, y ganamos el concurso y bueno, viene todo esto ahora. no, pero qué interesante lo que nos dices, ¿eh? O sea, esa es otra semilla. O sea, a Sí, veces tú piensas irte por acá y tal vez estabas descuidando el verdadero camino y todos los beneficios, todos los regalos que te estaba dando, ¿no? total.
y Eso. que en Ujú. estas comunidades que son más pequeñas, el mensaje como que ha sido muy transformador, ¿sabes? Más que en comunidades más grandes. Entonces, wow, o sea, eso también ha sido Mm, súper hermoso, entonces. sí, te está permitiendo hasta identificar tu mercado. Exacto, reforzar más el mercado, todo esto, tener más embajadores de la marca, porque sin hacerlo, ellos mismos se han hecho embajadores, se han empoderado con eso y nos han traído, ¿sabes? Nos han traído información, nos han dicho, mira, ve para este podcast, Ujú, déjame, este amigo te quiere entrevistar, o sea, un montón de cosas que, o nos traen un concurso, métete aquí, o sea, ¿sabes? Es tantas cosas, ve a este evento de network, quizás ujú. ahí esté, ¿sabes? El siguiente gran paso. Entonces, wow, o sea, ha sido todo muy, muy, o sea, muy mágico, de verdad, muy, muy hermoso. Entonces, Y a ver, cuéntanos de estos retos, estos que, y siempre lo pregunto, ¿no? Porque al final del día terminamos hablando de las cosas fueron dando resultado y que se fueron haciendo, y que fueron funcionando como esperábamos. Pero nunca, pero no me gusta dejar como que pues, no, no fue así, no fue todo un camino lineal, ¿no? ¿Cuándo fueron sí, esos sí. retos donde te desesperaste, donde lloraste, donde dijiste, no, ya tiro la toalla? Esos puntos donde estuviste a punto de decir bye, porque creo que porque eso nos humaniza mucho. Sí, total, total. Un primer punto fue, habíamos ahorrado el dinero, ¿no? Un dinero muy exacto para construir todo. Y dijimos, bueno, el dinero se va a acabar exactamente cuando construimos todo, pero a partir de ahí vamos a empezar a vender y listo. Es como que los tiempos dan, ¿no? Y wow, se acabó el dinero antes de ese punto. Nos faltaba, estamos como un 70% de construidos. Y fue muy duro, fue como, wow, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero todos, o sea, lo hablamos. Yo siempre he sido muy honesta con mis cofundadores, lo más importante, con Dios también, y ponerme, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el punto? ¿Cerramos o no cerramos? Y de ahí fue, o sea, mis cofundadores, mira, de repente vamos a tener que trabajar menos horas para yo poder trabajar, sostenerme, pero yo le dedico, ¿sabes? Yo pongo mi trabajo, yo pongo mi servicio a, ¿sabes? A tasa cero, no voy a cobrar, pero puedo dedicar estas horas y me da chance a mí de mantenerme. Entonces, ese tipo de cosas, ok, yo me sacrifico, yo no cobro por ahora, pero doy mi talento y doy mi esfuerzo y Ujú. sigo y tomo fines de semana sin descuidarme, pero haciendo lo que tengo que hacer para que esto siga. Ese fue un gran punto en un momento. Después hubo otro punto donde dos miembros del equipo pudieron venir a full time. Entonces yo decidí, ok, ya puedo reducir horas acá, puedo dedicarle más horas a esto, pero entonces, bueno, vamos a equilibrarnos. Eh, Hubo un punto muy reciente también, antes del concurso, literalmente, o sea, mis palabras exactas, no sé, yo siento que a mí Dios me ha mostrado cosas muy, muy exactas en un punto muy exacto también. Y fui muy honesta, dije, Dios mío, tú sabes que yo no tengo aspiraciones egoístas, esto es una misión, esto es para que esta sabiduría llegue a la mayor cantidad de hogares y corazones posible. Si tú me dices que no tengo que seguir, no sigo, no hay ningún problema, ¿no? Porque estamos en un punto de haciendo ventas, pero no las suficientes para cubrir. Y también dentro del equipo, o sea, estábamos también como un poco, wow, o sea, nos estaba ganando la presión en ese momento y el estrés. Y yo dije, muéstrame qué es. O sea, si no tengo que seguir, no sigo. Yo soy obediente. Si tengo que seguir, muéstramelo. Y ya está. Y dame la señal que yo seguiré. Yo voy a lo voy a dar todo. Y ganamos el concurso. Y empezaron a llegar este montón de cosas, de exposición, de recursos, hasta incluso personas que quieren ser, no sé si conoces la figura board member, miembros Sí, como, o sea, de una ¿qué sería como un junta. gobierno corporativo? No, no, o Es sea, como como, una junta directiva. No mm, son cofundadores, pero ajá, reciben beneficios del negocio y te dan advice, te dan consejo desde sí. otro punto, desde otra Sí, perspectiva. sí Ujú. existe esta figura en México, pero no sé si es así como así tal cual, como junta directiva, pero sí existe, donde son miembros del consejo, hasta les dicen, ¿no?
y que sí, o sea, Exacto, literal, no, o sea, pueden ser hasta de empresas, de otras empresas, ellos CEOs, pero son miembros del consejo. Aquí le llamamos exacto. consejo. Y ellos obviamente pues te dan eso y como dices, reciben algún beneficio. Entonces, sí, esa figura también existe aquí, pero en grandes empresas, no como la mayoría que somos pymes, pues no tenemos eso. Pero sí en Pero es que grandes ese es el empresas sí. tema. Tenemos que empezar a vernos grandes, Ok. porque si no, entonces siempre nos va a invadir el síndrome este del niño eterno, ¿sabes? O sea, o de la empresa pequeña. Tu visión es grande, tu empresa ya es grande. Lo que pasa es que está en ese camino, está en ese paso a paso. No tengas miedo de dar esos pasos grandes, ¿no? Entonces, no tengas miedo de tocar una puerta y decir, ¿quieres ser mi board member? ¿Sabes? O quieres ser Fíjate. mi cofundador. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo digo por mi propia experiencia, que te digan que no. No pasa Ujú. nada, tocas otra puerta. O No, sea, y han sido cosas tan locas de que yo me he conseguido gente famosa, porque sabes que en Nueva Jersey, Nueva York, hay a ujú. veces personas famosas caminando. Yo les he entregado libros de Plauto A ver, y yo me cuéntanos eso. acerco, y yo me acerco y mira, aquí están 2 libros, o sea, y yo voy a esperar respuestas. Y ya está, ya es trabajar con todo lo que tienes en este momento. Es la misma lección que me dio mi abuelo. Con lo que tienes ahorita, ¿qué puedes hacer? Y no tengas miedo de tocar puertas. Tú no estás haciendo nada indecente, no estás, ¿qué es lo peor? ¿Qué? Ay, coño, el Mm. miedo, ¿sabes? De repente, ay, me da pena, ay, la vergüenza, ay, ¿qué van a pensar de mí? No importa. O Oye, sea, tú pero estás aquí. déjame decirte que eso es, curiosamente, tú lo platicas y cuando lo platicamos suena tan natural, tan lógico, digámoslo así, o sea, lo escuchan y tiene toda la razón, pero ¿sabes A mí cuánto también me cuesta costó eso? trabajarlo, Ajá, es que pero hay que cuesta, trabajarlo. sí, o sea, de que si quieres algo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que Exacto, tomar de cierto modo la acción y como tú lo mencionas, ¿no? El resultado mayormente termina siendo, si no el esperado, pero te dejó algo y nunca termina siendo exacto. un desperdicio, o sea, nunca termina Nunca. siendo. Entonces, Es- en eso estoy de acuerdo, pero lo que sí he visto es que que a veces dar ese pasito se posterga y se posterga. Y te animas, o sí, sea, y a veces hay cosas que si no pasan, no te impulsan a hacer eso. Te digo, la parte que lo veíamos en el podcast, sí. es una persona decía, mi proyecto para independizarme es en 3 años. La despiden y dice, lo que Wow. yo tenía proyectado 3 años lo hice en 3 meses, ¿no? Entonces, te habla de esa Exacto. capacidad que tenemos y que nosotros lo vamos como que, o al menos para mí Total. fue como esa semilla, ¿no? ¿Qué Sí, cosas sí. que yo estoy proyectando un año se podrían hacer más rápido si las circunstancias cambiaran y me empujaran tantito a hacerlo, ¿no? O sea, fue como Exacto. una O pregunta cómo que me ahí la pongo tengo. yo también en esos Exacto, lugares, en esas posiciones. ¿no? Y No importa. qué buen regalo Exacto. nos diste con esto de que tú empiezas a utilizar todo lo que tienes a la mano, porque así es el emprendimiento. Sí, Aquí también pasa mucho que vemos emprendedores que es esta montaña rusa donde a veces estás arriba, a veces estás abajo exacto. pero siempre van solucionando, ¿no? Mi hermano también es uno que siempre va solucionando y que tú dices, ahora cómo va a solucionar esto y lo soluciona. Entonces, comparto esa parte, esa visión de lo que nos cuentas. Total. Oye, y para cerrar, cómo se ven ahorita? ¿Cómo te ves pues sí, en este próximo año? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Y sobre todo, ¿cómo visualizas a Dios en tu emprendimiento? ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste, me encantó cuando dijiste que otro cofundador es Dios. Y yo creo que muchas veces no importa que Dios le reces, pero cuando tú lo No, no, incluyes claro. en, Que- en tu proyecto, así con esa claridad como la que tú lo haces, Sí, híjole, siempre te trae buenos resultados, ¿no? O sea, la verdad es que siempre. yo lo he visto y digo, wow. Entonces, Ya. por eso te quería preguntar, esta visión, ¿cómo te ves? Pero es de esta mano de Dios, ¿no? Y De Dios. incluyéndolo en tu proyecto. Mira, yo siento que desde que nos hicimos muy, muy conscientes en incluir a Dios cada día para Ploutos, para nuestra vida, pero realmente haciéndolo parte de la rutina diaria, en un espacio muy exacto, te pongo un ejemplo. Ujú. Yo en mi calendario tengo ahorita, en mi espacio del calendario, todos los días que dice Miren con Dios.
O sea, literalmente, o sea, hasta así de físico, okey. porque para que no se me olvide, no me desvíe en ningún momento de eso, ¿no? De esa intención, tiene que estar ahí, la voluntad tiene que estar ahí. Y es que todo es tan, tan diferente, te da una claridad, una energía, trae unas cosas a tu vida, a tu emprendimiento, que son muy mágicas, son fuera de este mundo, de alguna forma. Y para mi equipo también, no sé cómo explicarlo, pero para mi equipo siento que les ha traído una paz, les ha traído una claridad. El estrés ha bajado a un nivel tan grande. Han pasado cosas tan mágicas como que estamos empezando una alianza con una empresa japonesa de inteligencia artificial para producir Guau. nuestras videoclases más rápido, donde incluso el lenguaje de nuestro programador no estaba entrenado para eso, pero Dios le dio la sabiduría para poder entenderlo en menos de una semana y crear una API para poder conectar ambas tecnologías, la de ellos con la nuestra. Y ya ahorita estamos en pruebas, entonces imagínate, o sea, cantidad de cosas tan grandes como esas. Y pues la visión es muy grande. La visión va más allá de acá, aunque estemos ahorita basados aquí en Nueva Jersey. em, y también hemos estado, obviamente, muchos de nuestros clientes están en Nueva York y mucho de nuestro network está en Nueva York. La base principal hacia donde vamos nosotros es hacia los latinos y familias multiculturales, inmigrantes que están en esas condiciones, porque muchos de ellos tienen familia en Latinoamérica o en España y todos sabemos qué tan importante es que desde uno de los grandes centros del conocimiento y de las finanzas del mundo llega primero la información y cómo somos nosotros un puente para que ellos accedan a esa misma información casi en tiempo real. Entonces, mantenerlos conectados a la sabiduría es un motor de desarrollo muy grande para la región, para tantos hogares. Y esa es nuestra visión y nuestra misión, realmente muy, muy global, muy grande, principalmente enfocada a eso, al mundo hispano más que todo, No, hombre, tienes de que sí una podamos. no, y que es necesario, o sea, al final del día sí parte de una necesidad, sí parte, y tú lo defines muy bien, ¿no? A veces cuando migramos por oportunidades, migramos por no solo oportunidades de mejor calidad de vida, tú les estás regalando ahora oportunidades de una educación, o sea, de compaginar todo, ¿no? Te vas por el sueño Sí, americano, mayormente lo imaginas como dinero, pero si también te puedes sí, llevar conocimiento, cultura, bueno, estás haciendo algo muy integral. Y sí. también Es que quiero felicitar. Sí, incluso dime. el conocimiento, y disculpa que te interrumpa, sabemos No, que el dale. conocimiento siempre empodera, ¿no? Pero cuando el conocimiento es tan integral, es que Dios entra en una sabiduría y le permite a los hogares, o sea, sobre todo la próxima generación, crecer libre de deudas emocionales y financieras, entonces, y sociales. ¿Cuánto no cambia eso nuestras sociedades, no? Cuando con este programa tú puedes crear todo eso. Entonces, imagínate cómo va sin que tuviésemos la conciencia entera en el punto cuando empezamos a crear la primera vez, pero mira cómo también nuevamente Dios está en eso, ¿no? Y wow, es simplemente como muy, muy fuerte. No, y de hecho, una semilla fundamental que nos regalas es eso de las reuniones con Dios, porque a veces Sí, sí llegamos a ese punto, no, sí estamos contigo como socio y sí, eso, pero si no lo apuntas, se te va a olvidar, porque a se te veces va. pues sí, te gana el día a día y todas las cosas que tienes que hacer. Entonces, Dios, nos diste un tip súper puntual, ¿no? Agéndalo. sí. No sé, para cerrar, me gustaría que nos describieras un poco estas citas con Dios, cómo son, esos meeting con Dios, cómo son. Wow, ¿Cómo lo mira, haces tú? estoy haciendo varias cositas que son fundamentales. Uno, meditación, otro, oración. Oración como tú puedas, como salga, que sea de verdad desde la soltura, desde el amor, desde verdad, desde el corazón, como tú puedas hablar con Dios. Eso es lo más importante. Lo tercero también es la parte, he empezado a leer más la Biblia, pero estoy intentando entenderla, ¿no? No repetir solamente, de verdad internalizarlo, porque
muchos de nosotros hemos crecido desde el lado católico, cristiano, Ujú, o de este tipo de corrientes más cristianas o judías, ¿verdad? Y siempre hemos repetido mucho, como un hábito y ya. Pero cuando tú realmente empiezas a internalizar cosas, es como, wow, son una semilla, o sea, era una semillita y se hizo un árbol, ujú. se hizo un arbusto y floreció por eso, porque entendiste realmente el mensaje. Entonces, están esos tres pilares y la respiración, que ese lo he descubierto recientemente. Em, Dios es un soplo de vida, eso lo hemos escuchado muchas veces. Cuando conectamos con nuestra respiración, no es solamente el efecto químico, hormonal, ¿verdad?, que produce nuestro cuerpo biológico, de sentirnos mejor, obviamente tus pulmones, ¿verdad?, vas a respirar mejor, todo este tema, sino que, o sea, no sé cómo explicarlo, cuando oras y respiras mejor, tu conexión es más directa, es más grande. Entonces, Dios está en la respiración también. Y aparte que te va a dar un montón de beneficios gigantes también Sí, para tu claro, los vida físicos, ajá. cotidiana. Entonces, bueno, ejercicio de respiración, meditación, orar y pues la parte de si se puede empezar a leer la palabra para entenderla realmente, ¿no? Puede ser incluso online, o sea, Sí, si de repente lo tuyo no es leer, hay muchas formas ahorita. ¿no? Puedes intentar. E incluso, pues ya con todo este tema de la inteligencia artificial, yo sí cuando un versículo Exacto. como particular no lo entiendo, le pido Me interpretaciones a pone. al ChatGPT, Exacto. obviamente. Sí, Pido sí. ahora desde este punto de vista, y después con toda esta, porque, híjole, la Biblia es tan maravillosa que la puedes interpretar de mil maneras. De mi mano. Exacto. Ajá. Y ya me da como un abanico más amplio y yo ya de ahí saco mis propias conclusiones, ¿no? Teniendo ya mayor contexto Exacto. de todo, ¿no? Entonces, esos meeting con Dios son esta parte donde tú oras con Él, es la Biblia, y eso lo puedes Conecto definir con así. Conectas con esa parte y exacto. fíjate qué interesante porque incluso, o sea, esa es la reunión como tal, pero el beneficio es que después te va a ayudar a encontrar respuestas, pero a lo largo del día, ¿no? Exacto. Y lo hago esa es otra. Lo hago muy temprano en la mañana. O sea, Ok. mi primera hora y media o máximo 2 horas es eso. Y Ah, o sea, también intento poner ejercicio ok, en esa pero parte. ahora justamente la duración de esta reunión, ¿de cuánto tiempo es? ¿De hora y media Yo lo estoy o es haciendo un ahorita de 1 hora y media. quitando el Entonces, ejercicio? O sea, nada más está. exacto, puede llegar hasta 2 horas con el ejercicio. Ah, ok. Correcto. Fíjate. Entonces, sí, me paro más temprano para eso, No, pues para hacer el espacio. qué regalos nos das porque, por ejemplo, hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. No sé si lo has tenido oportunidad de Ay, leer. dale. Yo para las 6, soy muy Ah, honesta. ajá. Me Ah, paro a las 6 pero y ya justamente estoy todavía a tiempo ya. ajá, justamente él recomienda eso. Párate, haz ejercicio. No recuerdo cuánto tiempo. Dice, haz ejercicio por X tiempo, medita y escribe. Creo que es creo que menciona esos tres. No lo Sí, tengo tan presente, pero bueno, hoy, para que tú veas, esa parte no lo sabía, pero yo he sentido mucho la necesidad ahorita de ujú, escribir, pero escribir como, así no como, sé cómo explicarlo, como ujú, decretos de Dios, cosas de Dios. Entonces, como, pero cosas muy específicas, ¿sabes? Como ok. Dios es el CEO, ¿sabes? De Plotus Lab, es el fundador de Plotus Lab, es la estrategia detrás de, ¿sabes? O sea, no sé, he sentido mucho esa necesidad y he entendido más cómo la escritura también Sí, funciona, exacto. ¿no? Sí, Esa- te digo, lo mencionaba, pero hoy me agradó mucho el que este ejercicio, que él lo pone como una rutina y donde a veces uno tiene que agarrar las rutinas que te sirvan, ¿no? Porque también había muchas sí, personas es que muy se personal. casan, ajá, exacto, que se casan con el Esa- libro y hacen eso y después su día lo llenan de todas las cosas que dicen N cantidad de libros, pero no terminan no siendo productivos para su propio proyecto porque todo el tiempo lo Exacto, ocuparon para esto, ¿no? Entonces, como buscar ese equilibrio y entonces sí, me encantó esa parte donde tú conectaste eso, este ejercicio como tal de meditación, de respiración, de orar, lo sí, conectaste con tu empresa y con Dios. Entonces, estás aprovechando, o sea, realmente viene esa productividad que hablamos que luego se puede perder en cuanto nos llenamos de mil
cosas que obviamente nos dan Sí, beneficios, ¿no? Pero hay que claro, saber cuál elegir. Entonces, mantenerse, sí, pues el te equilibrio. agradezco muchísimo. O sea, de verdad que qué gusto ver el emprendimiento que estás creando, el nivel al que lo estás llevando, pero sobre todo se da Gracias. porque es un servicio. O sea, el servicio que tú Sí, estás dando pues es maravilloso, ¿no? O sea, es enseñarnos más esta conexión, ¿no? El entender qué es esta presión social y cómo manejarla, sí, el entender cómo conectar estas finanzas con emociones. Tú lo decías, ¿no? sí, ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Por qué necesito una casa más grande, ¿no? O sea, estoy exacto. llenando algo o tiene una utilidad, o sea, cuestionarnos eso, porque lo que yo te decía en un Todo. principio, ¿no? A mí me gusta un carro más cómodo y yo, si tú me dices a mí, sí, gastaste un poquito más en esto, sí. O sea, no es como otro carro que está inalcanzable y lo iba a adquirir desde la carencia. No, definitivamente no. Pero hoy estoy cómodo con Eso, esto porque cubrió seguridad, cubrió eso. Pero lo que tú les enseñas es empezar sí, a discernir esto, ¿no? Ok, si estoy un total. poquito más por acá de mi necesidad básica, que me puede nada más que se Sí, trasladar de un punto A al B, pero porque me sí. da esto, ¿no? Tengo dos niños, entonces tiene suficientes bolsas de aire que me da más seguridad, me animo a salir a carretera. Entonces los pones Exacto, a incluso cuestionarte eso. hay un principio económico que tú y yo hemos visto mucho, que el dinero llega hasta un punto, ¿no? La felicidad relacionada al dinero, ¿no? Mm, Sabemos que hay una curva, pues, que dice ujú, después de tanto dinero al año, es el estudio que se hizo en Harvard, ya no hay más felicidad, ya se ha comprobado. Entonces, yo intento implementar eso un poquito en el programa también, pero obviamente llevado al lenguaje, ¿no? Y comprensión claro, de la mente de un niño, y sobre todo un niño tan pequeño de 4 a 10 que vamos nosotros dirigidos. Lo ponemos en el sentido, te voy a poner una dinámica que hay dentro del cartoon, ¿no? Donde los niños están en una sala de espejos y dependiendo de lo que ellos decidan, el espejo les muestra un futuro diferente. Entonces, imagínate, si yo solo acumulo dinero, ¿qué pasa? Aquí está el reflejo, aquí está el espejo. Estoy yo sobre mucho dinero, cosas materiales, pero probablemente estoy solo, probablemente mis emociones no están en balance, no me siento bien. Sí, ¿qué pasa si solamente me pongo a gastarlo todo entonces? No lo acumulo, entonces voy al otro extremo, lo no, gasto todo. Entonces empiezo a carecer no solamente económicamente, sino de otras cosas también, o me lleno de cosas que realmente no tienen la intención, ¿no? La intención más linda, más bonita, de más propósito. Y está otro espejo que les muestra un balance, donde están cuidando de sí mismos, donde tienen dinero, donde hacen caridad, donde empoderan a otras personas, pero no paran de ahorrar también. O sea, un mundo bien balanceado y está todo en armonía, en felicidad. Entonces, imagínate, a los niños ese ejemplo les queda no, un montón y esa bueno, educación que les estás dando, ¿no? Esa visión que les estás brindando. Oye, no, está genial. La verdad que gracias por también compartirnos esto, porque nos deja más claro este método de trabajo. Y se me ocurrió una pregunta ahorita que me estás comentando eso. ¿Qué te han regalado? Porque nos fuimos al extremo, ¿no? O sea, la parte humana de los golpes que te dan como cuando tienes un proyecto de este tamaño, ¿no? Y ahora, ¿qué sí, te han regalado estos niños? ¿Qué has dicho que ya de oh, ellos, que son como tus clientes o de los papás que son tus clientes, sí. qué te han dado que dices, por esto vale la pena lo que hago? Esto es como, wow, un indicador de que vale cada segundo que le he invertido a este proyecto. Ningún niño se va igual, ningún hogar se va igual. O sea, la transformación que viene para esos niños, ver un niño que de repente era muy inseguro, era tímido, los papás estaban en conflicto constante con él porque no se entienden. Y al cabo de 4, 6 meses, ni hablar de un niño que entra en este programa el año después wow, es otro niño, prácticamente. Y ver eso y la armonía que empieza a reinar en el mismo hogar, ¿sabes? Porque desde los padres, ¿sabes? Hasta los abuelos, hasta personas más externas que no viven en el día a día con ellos, sus profesores, los counselors, ¿no? Los que se le llaman estos coaches en diferentes actividades donde ellos van, vienen y se acercan a mí, o vienen y empiezan a preguntarle a los padres, ¿de dónde viene esto? Él no era así, ¿sabes? Se vuelven agentes de cambio. Vamos a decir que
pasa como ese efecto de spread the kindness, ¿sabes? De Ujú. regar la amabilidad, pero se riega esta sabiduría y empieza a ablandar más corazones y empieza a tocar más lugares, más ambientes. Y para las profesoras ni te digo, ¿no? Las profesoras que ven el día a día, pasan tantas horas con sus estudiantes, son las primeras que llegan, ¿sabes? Preguntando cuando eran personalizados o incluso ya después que el niño es parte ahorita, que es algo solamente online, ¿no? Vienen y llegan, mira, ¿de dónde viene esto? Las personas dicen, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces para que escuche? O viene y dice, wow, o sea, de 30 alumnos que tengo, el único que estaba enfocado y estaba escuchando era este. Los demás estaban corriendo por todos lados y me ayudó hasta incluso a recoger el salón y vino, me empezó a ayudar con los otros Wow. niños y le empezó a explicar y empoderar a otros niños. Entonces, o sea, son todo ese tipo de cambios que es como, esto es, ¿sabes? O sea, puede sonar un poquito, no sé, cursi, hippie, no sé, Ujú. como que es muy respuesta de Nobel de la Paz, una cosa así, o de mis universos, pero la verdad es eso, o sea, estamos intentando democratizar esta educación que ha sido un lujo por mucho tiempo, porque este tipo de educación no la dan en los colegios, no te la dan en la, ¿sabes?, en ningún tipo de actividad extracurricular. La verdad es que esto viene de tutorías personalizadas a familias de mucho dinero y estamos apostando todo para que tú en tu hogar tengas esto a tu alcance, a un muy, muy bajo precio. No, y eso So, es un gran regalo, o sea, porque al es- final del día, si tú lo mides, la inversión que hagas, pues no tiene. Mira, te lo voy a poner no con tiene este ejemplo precio. que nos diste, exacto. O sea, cuando tú mencionas que este niño fue el capaz de poner atención y después tener o ayudar a la maestra, hablas de un niño que está presente y que pudo detectar todo eso. Y eso, Total. pues volvemos a lo mismo. Si tú pagas, no sé cuánto pagas, pero me lo voy a poner hasta en pesos, 100 pesos. Eso no, tú no lo comparas, o sea, no tienes como manera de comparar este beneficio de hacer a tu niño vivir en el presente y identificar todo esto Eso. de, oye, ok, De cuidar de voy a sí ayudar y esto, mismo, de eso, ser exacto. empático, de cuidar de su ambiente, de sentirse parte, pero nunca dejarse de lado. O sea, imagínate, esto es nada más siendo niños en un par de años. Imagínate a dónde van a llegar esos niños de adultos, ¿no? O Es que lo acabas de sea, decir, se vuelven estos multiplicadores de exacto. amabilidad, entonces, ujú. Entonces, Teoría de conciencia, de presencia, de todo educan a eso. sus hijos con estos valores. Educan, Entonces, exacto. no, Y el tiene. legado cambia. Y justamente mencionabas el legado de tu abuelo. Creo que está muy presente en todo lo que estás En haciendo esto. actualmente. Total. Sí, no, qué bueno que pudimos profundizar en la historia de tu abuelo. Yo cuando que iba escuchando dije, no, ese señor es un crack. Ojalá Sí, hubiéramos podido tener pues esta oportunidad, ¿no? También de grabar un podcast con él, porque creo que nos hubiera ay, regalado sí. muchas, muchas cosas, ¿no? Total, total. ¿Y cómo te encontramos tanto en redes, cómo te pueden encontrar en los programas si quieren pues tener más información de los cursos y para también ponerlos aquí en la descripción? Buenísimo. Bueno, nosotros somos Plotus Lab en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, en YouTube también. En YouTube estamos como Plotus Lab US, como Ah, si ok. fuese de Estados Ujú. Unidos. Em, también estamos en LinkedIn. Y bueno, nuestra red social principal donde estamos haciendo más es en YouTube y en Instagram. Y tenemos nuestra plataforma propia, que es nuestra plataforma educativa. Es como un Netflix, pero educativo, ¿no? Ujú. Entonces, con puros videos educativos, tiene tienda propia, con nuestro merch, con nuestra marca, Y, donde pueden conseguir también estas franelas, gorras, tazas, todo lo que viene de nuestra marca. Nuestros libros también están en esa tienda al igual que en Amazon y Spotify. Los enlaces están directamente ahí. em, y bueno, también nos consiguen igualmente como plotuslab.net. ok. Entonces, ya. Y es como Netflix, o sea, es como una suscripción y ellos pueden Van ver a los ver que las videos. pantallas parecen, sí. Lo que pasa es que ahorita estamos gratuitos. Estamos Ah, dando ok. ese regalo en estos momentos para crecer la comunidad. Ok. Entonces, pueden aprovechar, Pues no, pues recibir los qué bueno videos que lo mencionas gratis también por para ahora que esperamos ser también ese y motor después de sí lo expansión cerramos. para.
Pues Daisy, muchísimas gracias. Creo que hoy conocimos o lo que yo me quedo es esta parte también. Me quedo con muchísimas cosas, pero sobre todo porque pueden conocer la esencia de tu empresa, la esencia del negocio, del proyecto de vida que están regalando a través Déjame. de tu historia, porque no es un tema de 2, de 3 años, porque desgraciadamente sobre todo en el mundo de las franquicias, se dan estas de que, pues obviamente la franquicia es ser un know-how, un modelo y eso es talachita Exacto, pero si la empresa tiene 2 años y los franquiciatarios la compran, no tienen el prestigio que tiene, no sé, un Domino's Pizza, un Starbucks, que tiene 20, 30 años, y que obviamente un exacto, McDonald's, que obviamente por eso venden, pero viene un trabajo de 30 años. Entonces, hoy en exacto, lo que podemos ver contigo es que no es una improvisación. Tú lo estás viviendo desde niña, tú lo aplicaste y llevas años, tanto en personalizadas, tanto en diversos temas. Nos exacto. mencionabas que estuviste con pedagogos, con psicólogos infantiles, o sea, es un trabajo que no es el tiempo que lleva hoy el emprendimiento, Exacto. tiene Y lo más una base importante, fuerte somos el atrás. único programa avalado por esos profesionales en el mercado actualmente, por economistas, yo que soy economista, por psicólogos y por pedagogos. No, hombre, pues, Entonces, no, es un regalo muy, muy, muy único. sí, te agradezco muchísimo el compartirlo y bueno, aquí apuntamos en la descripción todo para que se puedan conectar y puedan conocer más del programa. Muchísimas Buenísimo. gracias. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos de verdad por ser parte de esto y bueno, sigamos esparciendo este mensaje. Gracias.